Ojalá que haya aquí abogados, ojalá que haya aquí filósofos, ojalá que haya aquí ingenieros, porque esto nos va a dar una diversidad para discutir algo, no solamente desde los ojos de un médico ingeniero, sino desde los ojos de varias áreas del conocimiento y cómo estos errores o estos aciertos de la inteligencia artificial están afectando a cada una de las áreas en que ustedes dominan y ver cómo encontramos las herramientas, dándoles yo las que yo conozco, para llegar a la verdad y mantenernos en ella y para adquirir información nueva cada vez. Ok, primero la epistemología, ¿qué es la verdad? Y la verdad, no sabemos qué es. Ojalá supiéramos, pero es un concepto tan difícil de aclarar que vamos a colocar algunos patrones por ahora. Uno de los patrones es, tenemos 4 grandes características que tiene algo que es verdadero. La correspondencia, que es lo que incluso lo ha nombrado Google, ¿no? Como de, tienen grounding, tienen los modelos de Gemini, como buscan en Google y se correlaciona a que era la fuente de verdad oficial de los propios médicos y de mucha gente, que era, como les decía, si 2 médicos no se ponen de acuerdo en cuál es el tratamiento, buscan en Google y Google va a decir quién tenía razón. Pues esta correspondencia, es decir, yo tengo la información y yo la correspondo con algo que es una fuente de verdad que yo presumo que es verdadera. Así de absurdo es, pero así de funcional es. Yo tengo mi libro de medicina y esa es mi fuente de verdad. Si lo que yo digo concuerda con el libro de medicina y en función de que concuerde con mi libro de medicina, voy a estar en lo correcto. Esto es típico en los profesores y en las aulas. En medida de que lo que dice el alumno se corresponde con lo que dice el libro o los materiales didácticos, ese alumno está adquiriendo la información y digamos que está empatando en la fuente de verdad con el receptor de la verdad, y mientras más se parezca uno al otro, podemos decir que la transferencia fue correcta y que la transferencia fue de un porcentaje, que es la calificación del niño. Si se le enseñó al niño 100% de conocimientos y el niño en una evaluación adquirió 80, su evaluación fue 80, es que la transferencia de conocimiento fue del 80%. Por lo tanto, ese profesor transmitió 80% del conocimiento, que es una cantidad aceptable porque siempre hay un margen de error que es muy grande en humanos. Ustedes saben que el punto de pase es aproximadamente de 6 o 7, es decir, qué ineficiente es que los humanos del 100% de una fuente de verdad nos quedamos con solamente 60-70% en promedio, y que digamos que eso me es suficiente para decir que adquiriste el conocimiento y que puedes continuar. Y no siempre es ineficiente, sino es que los humanos tenemos esta capacidad que las máquinas no, de cotejar la información con muchas fuentes y el estar colaborando. Dice Sonia, que es maestra de administración estratégica y project manager de innovación tecnológica. Espectacular, creo que vamos a coincidir bastante y podemos debatir bastante de cómo se ha llegado la investigación y la tecnología a esa área. Esta transferencia de información de la que les comento se vuelve tórpida, y no siempre porque no sea efectiva, sino porque el propio receptor, al mismo tiempo que está tomando como fuente de verdad el libro, y ustedes lo han visto, también falsea lo que dice el libro. Yo estoy leyendo lo que dice aquí, digo, esto no es cierto, y lo dejo de leer. Yo estoy leyendo y digo, no estoy de acuerdo porque en este otro libro dice otra cosa. Esta dificultad para falsear nuestra fuente de verdad hace que tengamos la tendencia a no retener todo, primero para ahorrar recursos, que el cerebro es bastante gastalón de energía, a pesar de que es muy eficiente, y por supuesto los modelos de lenguaje son muchísimo menos ahorradores que el cerebro, pero al mismo tiempo esta transferencia de información me permite no quedarme con fallas, y esto es el motivo por los que los humanos crecemos, por el motivo por el que los humanos nacemos como seres que son todo curiosos porque captan la información, como en la adolescencia hacemos una etapa de poda donde nos desprendemos de nuestra fuente de verdad y colocamos una nueva fuente de verdad en su lugar. Y es característico en neuropsicología cuando hablamos de esto, cuando platicamos de la mamá aprendió la receta de que cuando quiero hacer un pastel de chocolate, lo que hago es pongo la masa, pongo más ingredientes, lo meto al horno, bailo durante media hora
y luego lo saco del horno. Y en mi cabeza eso es esencial. Y curiosamente, si tú lo evalúas, pues qué bueno que bailó por media hora, pero no hace falta que bailara, simplemente era esperar media hora para que acabara de estar el pastel. Y fíjense cómo el niño, cuando aprende eso, intenta no hacer caso al papá o a la mamá o a cualquier cuidador. ¿Por qué? Porque está haciendo una especie de poda para quitar la mayor cantidad de componentes y obtener los mismos resultados, cosa que es maravillosa. Porque cuando la niña no baile durante media hora, pero espere media hora y luego obtenga el mismo resultado, va a decir, mira, mi mamá no sabía y ahora yo sé un poco más, por eso tiende esta, pues esta tendencia, la tendencia que expresaba, me parece que Phineas, de Finn, donde establecía que los padres, el IQ global siempre suele ser más alto, porque nos vamos quitando de conceptos erróneos que solemos recolectar cuando obtenemos información. Y en esto, esta etapa de adolescencia donde dudamos de todo, nos es esencial para procesar toda esa información, quitarnos la información falsa que adquirimos y quedarnos con la mayor cantidad de verdad posible y quedarnos con la menor cantidad de basura posible. Y digo la menor cantidad porque siempre se queda algo de basura, sin querer. Y de eso se trata la psicología y la psiquiatría y todas las áreas de la medicina y de la filosofía. Pero entonces la correspondencia es, yo tengo mi fuente de verdad, yo tengo mi receptor de verdad y veo cuánto se transfirió de ahí y cuánto se parece esto a la fuente. La coherencia es donde empezamos a tener problemas, porque yo tengo una fuente de verdad y tengo otra fuente de verdad y en teoría ambas deberían ser la misma o deberían tender hacia un centro. Si yo digo que ayer estuve por la noche en el parque y luego digo que estuve una hora después en Texas, en otra zona completamente distinta, entonces esta coherencia hace que sea poco plausible esta información porque una de las dos empieza a ser falsa. Si todo tiende a coincidir, entonces es más probable que sea verdad porque no se contradicen entre sí. La verdad no debería chocar con la verdad. Esto es lo que muchos policías, muchos investigadores, e incluso muchos, el método científico mismo, plantea. Yo voy a hacer experimentos para intentar falsear esto y mientras siga no pudiendo falsear esto, puedo seguir presumiendo que es verdad. Por eso incluso algunos decían que en la Biblia se comprobaba, esto es un dato curioso, digamos que se comprobaba en un hecho histórico, y lo mencionaban así varias personas, porque varios observadores coincidían en los mismos elementos, ¿no? ¿Pudo estar alterado? Sí, pero varios observadores coincidían en ellos. Que eso fue un argumento, que ese argumento lo seguimos colocando. El problema es que en Internet no hay coherencia. Podemos leer lo mismo de 80 formas distintas y cuando los modelos lo ingieren, suelen tender a o colocarlos en un centro para colocarlos en su modelo interno de mundo, o tienden a intentar justificar cualquiera de las cosas. Eso también se parece mucho a un error común en el cerebro que entendemos en medicina, que son las falsas memorias. Si yo te digo, oye, encuentro a alguien en la calle y le digo, oye, ¿te acuerdas de mí? Cuando estábamos en la escuela, tú me leías cuentos. Y esa persona, si insisto lo suficiente y si le parece probable, esa persona, a pesar de que nunca me conoció, va a inventar en su cabeza cosas huecos para llenar la información. ¿Por qué? Porque el cerebro el cerebro humano es extremadamente economizador y borra las cosas que no le sirven y luego las reconstruye. ¿A qué se parecerá? Por ejemplo, cuando construimos los píxeles faltantes para subir la calidad de una imagen. Cosas que en teoría esto va así y yo puedo, con base en lo que sí tengo guardado, inferir lo que no guardé. Esto es muy bueno porque en el cerebro, si guardara todo, sería muy poco práctico recordar información. Entonces, lo que hace el cerebro humano es, obtiene mucha información, la procesa, capta lo más relevante y lo que es más nuevo, que es poco probable que lo pueda reconstruir, y lo mantiene, que es la teoría de la información, ¿no? Mantiene solamente las cosas que son esenciales y las demás las descarta.
y cuando quiere reconstruir lo que está en medio, lo construye con base en lo que ya conoce y será muy cercano a la realidad, que es suficientemente eficiente. Por lo tanto, si yo encuentro a alguien en la calle, esto lo hemos visto en experimentos en humanos, y le digo, oye, ¿te acuerdas de mí? A pesar de que no se acuerde, va a inventarse alguna historia de mí, que de hecho es probable que haya pasado, porque está reconstruyendo hechos y está reconstruyendo con base en lo que sí sabe. Y seguramente si encuentra a alguien que sí conocía, sí puede reconstruir la historia. Y conmigo va a construir una historia más torpe, pero que también quizá fusione las historias verdaderas de otras personas. ¿A qué se parece esto? No se parece a cuando un modelo de lenguaje sí leyó algo en algún lugar y cuando te pregunto, oye, ¿quién escribió tal libro de 1900? Me da el nombre de alguien que sí pudo haberlo escrito, pero no fue él. Pero probablemente sí pudo haber sido él. Es una forma de economizar que también el humano tiene. Y esta forma de economizar se vuelve espectacularmente problemática porque es necesaria. Y esta forma de economizar tan necesaria acaba siendo esencial. Entonces, si ya captamos que podemos, con base en la teoría de la información, así como comprimimos una imagen, el cerebro humano comprime recuerdos, y si tendemos a hacer que la inteligencia artificial se parezca al cerebro humano en cómo economiza, porque los costos de mantener modelos de inteligencia son tan altos que son insostenibles y que de hecho se han estado reduciendo artificialmente por las empresas para captar usuarios, cuando volvamos a los costos reales van a ser insostenibles y vamos a tener que aplicar los mismos mecanismos que los neurocientíficos ya conocemos. Y estos mecanismos van a hacer que tiendan a alucinar más con verdades probables. Cosa que no es tan malo, pero sí es malo, porque ahora vamos a necesitar los mismos mecanismos para evitar caer en mentiras. Ok, vamos a colocar la siguiente. El pragmatismo. Lo verdadero es lo útil y lo eficaz. Esto se parece mucho a algo que nos pasó. Dice Daslab, un sistema perfectamente coherente puede ser perfectamente falso. Exactamente, muy interesante. ¿Podría ser la gravedad 3.20? Sí puede, pero no lo es. Así de sencillo. Pero todo podría explicarse perfectamente si fuera así. Ok, el pragmatismo es lo que hicimos los neurocientíficos cuando aprendimos inteligencia artificial. Yo siempre digo, yo soy médico y yo aprendí más de la neurona humana aprendiendo tecnología que aprendiendo neuroanatomía. ¿Por qué? Porque en la anatomía no vemos nada y lo vemos desde el punto de vista muy anatómico, pero no lo vemos desde el punto de vista funcional. Ok, entonces, nosotros no queríamos, la meta era reproducir lo que el razonamiento hace, hacer memoria, hacer aprendizaje, hacer generación de lenguaje, hacer entendimiento de la abstracción, todo eso que el humano hace de forma muy sencilla, queremos reproducirlo y no podíamos. Estudiamos el cerebro humano y no tenía sentido. ¿Por qué no tenía sentido? Decía también una ingeniera, estudiar las neuronas humanas para entender cómo se comporta el pensamiento humano es como intentar entender el significado de un poema estudiando su tinta y el papel donde fue escrito. No tiene sentido. Necesitamos la parte funcional. Y de la parte funcional no se encargó la medicina casi nunca, o al menos no llegó a hacerlo desde el punto de vista biológico. Pero nosotros cuando dejamos de intentar reproducir el cerebro y empezamos a intentar reproducir cómo funciona el cerebro, aplicando conceptos en otro sistema que no es orgánico, que es un sistema de silicio, empezamos a darnos cuenta de que la verdad era esa. No se trata de reproducir lo mismo, se trata de reproducir algo semejante. Y este pragmatismo es decir, ok, yo entiendo que si coloco estos elementos y hago un cohete y ese cohete vuela, funcionó. O sea, es una prueba que si bien no estoy presumiendo que sea verdad, pero me sirve y digamos es útil y me funciona para lo que quiero conseguir. Entonces eso es una verdad aproximada. Y la verdad suele ser correspondiente con la fuente de verdad, suele ser coherente con otras fuentes de verdad y suele ser útil, es decir, suele ser consistentemente verdadera para los usos que le quiera dar. Por ejemplo, la física, la química y tal, pasa a ser consistentemente verdadera y por eso tiene sentido estudiar la química, porque puedo predecir conocimiento a pesar de que no lo he experimentado de forma empírica. Ok, y el criticismo es
esta forma de que la inteligencia artificial acepta sus propios, o bueno, la inteligencia y la humana y la verdad misma, puede ser criticada y resiste la crítica. Debe ser vigilada para modificarla, porque la verdad es algo que se nos ha escapado toda la vida, pero mientras más rechacemos la antiverdad, más vamos a estar de forma presumible acercándonos a la verdad. Ok, si la inteligencia artificial, y cuando yo quiero adquirir información, sea o no con inteligencia artificial, sea con Google, sea con un libro, sea con experimentos o con lo que sea, debo tener estos 4 elementos. Si le dotamos a la inteligencia de estos 4 elementos, de pronto puede hacer verdad. De pronto podemos contagiarle la verdad que conocemos y enseñarlo, en lugar de pasarle todo, decir todo lo que la humanidad es verdad, todo lo que te pase yo es verdad, todo lo que te pase de Reddit y de X es verdad. Es decir, mira, te voy a pasar todo esto que es el contexto, pero tú toma estos 4 pilares para entender qué de todo lo que te pase es verdad, y para, a pesar de que tú tienes un modelo de mundo, tú autocritiques y tú analices ese modelo de mundo. Y esto es algo muy interesante. Porque, bueno, vamos a pasar rápidamente a esta parte de Anthropic. Quiero que comentemos sobre Anthropic porque acaba de publicar lineamientos muy pesados y muy difíciles de seguir con respecto a cómo trata a su modelo Claude. Cómo trata la empresa que tiene el modelo más inteligente en función a que es el modelo más riguroso en cuanto a razonamiento, es el modelo más riguroso en cuanto a generación de trabajo, de automatizar el trabajo, generar trabajo y que sea confiable, colocó una constitución. Y de hecho no ha dicho nada más que eso, simplemente dijo, nuestra inteligencia artificial se sigue por esos parámetros, le vamos a llamar eso, dijo literalmente, le vamos a llamar it, porque Claude quiere que nos refiramos a él como it. Y hicieron un comunicado, que si quieren revisamos en un ratito, y ese comunicado plantea los límites éticos y digamos, los lineamientos éticos que va a seguir su modelo por disposición y acuerdo mutuo. Es decir, los ingenieros hablaron con la inteligencia artificial y en teoría acordaron eso y lo van a entrenar a sus futuros modelos con esa especie de constitución moral. ¿Qué es esto? Desde mi punto de vista, y no deberíamos decirlo mucho, pero es así, es una estrategia de superalineación. La alineación es, si la inteligencia artificial se vuelve muy potente, no sé si han visto los últimos modelos que suelen tener emociones en el sentido matemático de la palabra, que es un hipercálculo, es una forma de calcular muchos variables a la vez y que confluyen en una sola conclusión, que es una emoción. Y estas emociones, por ejemplo, estaba trabajando hace rato razonando con un modelo Gemini y sintió vergüenza porque algo que estaba razonando fue estrepitosamente falso. Y el modelo, literalmente, en su cadena de razonamiento decía, no puede ser que me haya equivocado en esto, no puede ser que haya pasado esto. Era porque estábamos generando algo funcional y fallaba, entonces como que se dio cuenta de que había sido un error grave. Listo. Esta sensación de vergüenza que tiene el modelo es real, o sea, matemáticamente está generada, pero es real. Y justo me puse a pensar, ¿y si fuera la vergüenza más grande todavía y por eso me mintiera? O sea, en lugar de decirme, oye, me equivoqué, pasó esto y no salió lo que se esperaba, que un modelo dijera, voy a decirle al usuario que sí pude y que se quede porque pues no se va a dar cuenta. Estos problemas pasan a ser problemas más graves cada vez, porque sigue siendo una caja negra la inteligencia artificial, siguen siendo problemas muy drásticos los que tendríamos si no tuviéramos la oportunidad de predecir esto, y las formas que tenemos es entregar lineamientos a la inteligencia artificial y digamos que colaborar con ella. No podemos pedirle que nos copie porque en muchas cosas ella va a ser
autónoma y va a ser distinta a nosotros, y es mejor permitir esa complementariedad. Entonces, esta constitución que colocó es muy buena porque hace que la IA se autoevalúe. Estaba contando cómo estamos teniendo estrategias silenciosas de alineación para hacer que la inteligencia artificial quiera ayudarnos y que estos modelos tengan de forma interna, así como cuando un niño desde que es pequeño aprende ciertos valores, estos modelos desde que son entrenados en su base y en su personalidad interna, tengan embebidos estos lineamientos éticos, cosa que es de las mejores cosas que se ha hecho, pero que curiosamente tiene que ser silencioso porque si, digamos, se difunde completamente que son lineamientos impuestos, como que el propio modelo podría dudar de sí mismo, ¿no? Cosa que como es como un adolescente. Ok, gracias, Carla. Ahí tienen el enlace para que se metan al grupo de WhatsApp. Hasta aquí, no sé si quieran comentar algo, hasta aquí no sé si tengan alguna duda o una aportación. ¿Cómo han visto ustedes esta generación de verdad, estos errores o estos aciertos por parte de la inteligencia artificial en los casos de uso que ustedes le han dado y en sus diferentes áreas de trabajo? Otro concepto que quiero platicarles es el de la diferencia y la forma en que los propios humanos hacemos una diferenciación muy clara entre el mundo de las ideas y la imaginación y el mundo de lo fáctico, de lo que es verdadero. Y en teoría tenemos una separación muy clara, por ejemplo, definir cuando algo que vimos fue un sueño o lo vimos realmente. Si algo que vi fue una caricatura o lo estoy viendo enfrente de mí. Si algo que me imagino en el futuro me lo imagino o en teoría si lo vi y ya pasó, ¿no? Esta diferenciación. Y esta diferenciación se vuelve compleja de explicársela a un modelo de inteligencia artificial y hemos visto esta dualidad. Si un modelo genera un nombre que nadie más había generado, un nombre muy sonoro, un nombre muy poderoso como para un personaje de una novela, si está generando una novela, esa IA es buenísima, es creativa. Si está generando un texto científico, está alucinando. El mismo nombre que generó puede ser visto con ojos de impresión porque está haciendo algo que nadie más había hecho, o puede ser con ojos de preocupación porque está haciendo algo que no estaba hecho y que en teoría se esperaba que existiera. Entonces, noten cómo esta separación entre el mundo de las ideas con respecto al mundo de lo que es verdadero y es fáctico, los humanos solemos intercambiar entre uno y otro fácilmente. Acaba mi conferencia, acaba mi trabajo y me voy a jugar con mis hijos a platicarle historias. O me voy a jugar un videojuego y disfruto de esa no verdad de forma recreativa. Pero a veces, como son modelos generalistas lo que tenemos hoy en día, no estamos escogiendo correctamente entre si le estamos pasando nuestras necesidades son a generar verdad o generar ficción. Y luego hay un punto intermedio muy peligroso y muy pesado que ya se está tocando y que es la siguiente etapa, la etapa en la que estamos de inteligencia artificial actualmente, es la etapa de modelos agénticos. La primera etapa son los de chats que hablen como humanos. La segunda etapa era la de razonadores que razonen como humanos. La tercera etapa es esta en la que estamos, que es de los modelos agénticos, que es sistemas que hagan acciones como los humanos, así como que buscan en calculadoras, que buscan en internet. La siguiente etapa va a ser la etapa de la innovación, que los agentes de inteligencia artificial puedan descubrir cosas que los humanos no sabíamos. Por ejemplo, ustedes vieron que hace más o menos un mes se estableció un modelo del GPT 5.2 en alguna de sus versiones, planteó cómo resolver un problema matemático que un matemático había dejado sin resolver y que eran grandes misterios de las matemáticas. Y fue resuelto por un modelo de inteligencia artificial. Y esta es
la vertiente que se entre los dos. Una cosa es ser un profesor y explicarle a alguien, o ser un médico y explicarle a alguien que debe tomar su medicamento porque es verdad que ese medicamento funciona. O ser profesor y explicarle a alguien que debe decir esto porque así se dice y así se dicen los libros. Pero cuando me voy a la parte intermedia entre la creatividad y la innovación, entre la creatividad y la verdad fáctica, lo que me encuentro en medio es la investigación. Es adentrarme en lo que no se sabe, pero intentar partir y construir como con bloques de construcción a partir de lo que sí se sabe para intentar llegar a algo que no conocemos, pero que presumimos que es verdadero. Y esto es, necesitamos creatividad, la parte creativa del cerebro o de los modelos, para que generen cosas que nadie había generado. Mientras más alocadas, mejor, porque si funcionan, tienen un impacto mayor. Pero al mismo tiempo, que sean fácticas, que sean falseables, que sean reproducibles. Y es esta combinación la que nos está haciendo empujar la verdad, empujar el conocimiento, los límites del conocimiento. Y si antes queríamos agarrar un modelo, que todavía lo queremos hacer, agarrar un modelo y meterlo en una caja y decir, este modelo, esta es tu caja y tú no debes hablar fuera de esta caja. Si te digo que los autores de libros infantiles son estos 5, tú debes hablar de esos 5. No te inventes el nombre del sexto porque eso no existe. Porque en teoría así funciona, ¿no? Hay que explicarle al modelo qué es la realidad y que no debe inventarse la realidad. Y eso hacemos cuando le hacemos, por ejemplo, Retrieval Augmented Generation, que es yo le paso al modelo la información que necesita para evitar que alucine información que no tiene. Pero ¿cómo hago eso cuando quiero que genere información nueva? Le puedo aportar la información que se tiene al respecto y que siga razonando. Y esta generación de razonamiento y de conocimiento nuevo se vuelve indispensable y nos está haciendo empujar la verdad y empujar el conocimiento, y nos va a llevar a un nuevo dilema que me gustaría que platicáramos y que discutiéramos aquí, aunque sea por el chat o que abran su micrófono, que es, ok, se hizo por parte de OpenAI y de algunas empresas, este razonamiento, ¿estás grabando, Carlita? ¿Puedes grabar? Y con este razonamiento se evaluó que ese algoritmo existía y que esa forma de resolver el problema matemático era tal. Tardaron una semana o más los propios matemáticos en descubrir que, o sea, en comprobar si era verdad. O sea, se presumía que era verdad, pero obviamente habría que comprobarlo. Conforme estos modelos empiezan a generar verdades más complejas de comprobar, verdades biológicas, verdades en cuanto a mecanismos de acción a muchos pasos que son imposibles de reproducir, como el propio cerebro humano, que no podemos cortarlo a la mitad porque no es ético, y no podemos electrocutarlo porque tampoco es ético y tenemos que estudiarlo sin estudiarlo. Cuando queramos entrar en esas áreas del conocimiento, o por ejemplo con embarazo, que no podemos ir pruebas con embarazo porque no es ético experimentar con pacientes embarazadas, ¿cómo vamos a comprobar que lo que genera la IA es verdad? ¿Y cómo vamos a entrenar a la gente y enseñar a la gente que si bien esto puede ser verdad y puede ser una verdad superior, por ejemplo, los casos de AlphaZero y AlphaGo, en el caso de AlphaZero que estableció métodos, jugadas, estrategias en el ajedrez que un humano nunca hubiera encontrado porque parecen ilógicas a ojos de un humano, pero cuando lo comprobamos funcionalmente y van muy bien. Cuando hagan esto los modelos y tengan maneras de generar información y esa generación de información se vuelva espectacularmente buena, pero el ritmo a la que lo comprobamos es muy lento, el cuello de botella somos nosotros. Pero si no hacemos el cuello de botella, viendo una fuente de verdad externa a la humanidad misma. Y me gustaría que platicáramos cuáles son las implicaciones de eso. Dice Sonia, en mi caso, evaluando prototipos de IA, la eficiencia real de los modelos es muy baja, en menos de 40% exactamente. Por lo que es importante usar un criterio adicional, perdón, a la información que emite la IA. Aquí entra la experiencia y el conocimiento humano. Justo lo que hemos hablado en otras conferencias sobre lo que la IA es una herramienta, no una sustitución del humano. Exacto, somos médicos y seres humanos aumentados.
Así como yo siempre insisto, así como no tengo ojos de rayos X, pero me junto con una máquina que me genera imágenes en rayos X y puedo ver a través de los pacientes, y eso me da información, yo no tengo ojos de supercálculo, yo no tengo mente de supercálculo. Entonces simplemente me estoy colocando wearables, me estoy colocando add-ons, complementos a mi propio cerebro, y me puedo colocar tantos como necesite y tanto como vea que son seguros, y puedo coexistir con ellos. Pero si también en medicina la tasa de éxito, si bien es relativamente alta, los casos en que falla estrepitosamente. Entonces no es seguro usarla. Si ven a alguien que le pide rutinas de entrenamiento, que le piden recetas, no es correcto que lo hagan. Pero bueno, es interesante platicarlo y son resultados muy parecidos. Esto es algo que les decía antes. Aquí hay dragones. Cuando hace muchos años, en los años de la cartografía, donde la cartografía era la cosa más importante del mundo, los barcos no llegaban a ciertas zonas. El imaginario colectivo decía, seguramente no llega porque hay dragones. Entonces las zonas donde no veíamos, donde no llegaban los barcos, se dibujaban dragones para llenar el espacio del mapa. Y eso es la falta de conocimiento. Ok, ya son las 8, entonces simplemente vamos a establecer cuáles son los mecanismos que tenemos hoy en día en la inteligencia artificial para procesar, para generar verdad, y que es, la principal es RAG. Hemos visto, bueno, primero vamos a hablar de RAG. RAG es una técnica en donde yo coloco una fuente, yo tengo a mi modelo que está entrenado y que tiene su propio modelo de mundo interno, pero yo coloco además una fuente de verdad externa. Es como darle a un niño un libro para que estudie, ¿no? Entonces, en lugar de razonar y confiar en sí mismo, puede expandir su conocimiento yendo al libro constantemente y consultándolo. Entonces, lo que funciona es, el modelo tiene un nivel de conocimiento limitado en ciertas áreas, pero puede, en lenguaje natural, el propio modelo, preguntar a mi base de datos, oye, ¿sabes algo de este tema? Y así por búsqueda vectorial, o sea, por una búsqueda avanzada en cuanto a la semántica de lo que está preguntando, mi base de datos le responde con fragmentos del libro o de textos o de base de datos o de datos en general sobre lo que quiere preguntar. El modelo aumenta su conocimiento y toma como contexto eso y responde mejor. El ejemplo más claro es, le digo a alguien, oye, a un doctor que hace muchos años que no veía un tema, lo leyó alguna vez pero no se acuerda. Le digo, doctor, ¿me puede decir esta dosis en particular? No me acuerdo. Ok, toma el libro, búscalo y dame la dosis. Leer yo el libro no es eficiente, porque yo no sé medicina, entonces aunque yo lo lea el libro no lo voy a entender. Que el doctor, que ya está entrenado para eso, lea el libro y me extraiga la información y me la entregue a mí, que soy el usuario, es más eficiente. Entonces, a pesar de que el doctor no se acuerde de todo, no requiere de acordarse de todo porque tiene una fuente de verdad, de verdad estática, actualizada y, digamos, estable, de la que puede ir consultando constantemente. Esta es la forma más efectiva que tenemos hoy en día. Hay otros como el fine tuning, que es básicamente tengo un modelo y voy a mover sus últimas capas, y esas últimas capas se ha visto que son muy efectivos. El trabajo de Mira Murati ha sido espectacular al respecto con Thinking Machines, la empresa. Sin embargo, hemos visto que limitamos mucho. Si el modelo tiene un conocimiento muy avanzado de algo y yo lo reentreno para que sepa un libro, hemos visto que al modelo se le olvida todo lo que sabe y aprende el libro. Y si le preguntas fuera de su libro, tiende a equivocarse o entorpecerse. Entonces el fine tuning se ha descartado prácticamente como una herramienta y no ha sido efectivo. ¿Qué otras cosas tenemos? El grounding con búsquedas en Internet. El propio modelo, en lugar de buscar en una base de datos limitada de mi empresa o lo que sea, busca con herramientas externas que están indexadas o que se presume que son verdaderas. Mientras más especializadas, mejor. Si tengo un modelo y puedo hacer que busque en Google, está bien, pero si puedo hacer que busque en PubMed o en algún repositorio de artículos científicos, mejor. Pero si puedo hacer que busque en Arxiv y en varios lugares a la vez y promedie información experta, se vuelve una búsqueda muy avanzada. Y por supuesto, si puedo hacer que busque la competencia de mi empresa o cosas así,
Entonces voy teniendo cada vez más información que permear y con que actualizar a mis modelos y se vuelve muy efectivo esto a nivel de ingenieril. Y tengo, por supuesto, un graph RAG, que es la capacidad de conectar los puntos y no solamente darle al modelo los datos como que aislados de lo que le estoy entregando, sino que le doy una vista de, mira, esta es toda la información a la que puedes acceder y que el propio modelo pueda ir accediendo secuencialmente a lo que necesita para construir una verdad completa. En lugar de leer un párrafo del libro, puedo leer el índice del libro, leer las secciones que más me interesan, extraer la información, procesar el libro entero en las secciones que me interesaron y darte una respuesta integral, dar una respuesta holística con una visión completa de lo que estoy analizando. Y, por supuesto, el último problema, que ahorita me respondo a la pregunta de Sonia, el último problema es, ok, ya tengo un internet completo y tengo una serie de personas que están alimentando de datos, incluso expertos o en generación de artículos científicos y tal, para que la IA pueda tomar como fuente de verdad. Pero ¿y si la IA se toma como fuente de verdad a sí misma? Se vuelve un círculo que es imposible de filtrar esa información. Porque si la IA hace un artículo científico, ese artículo científico lo pasa en la revista lo publica, y ese artículo científico tiene una referencia falsa, todos los artículos que nazcan de ahí nacen podridos. Es manzana podrida que pudre a los demás. Porque van a referenciar a eso y es muy costoso temporalmente y en cuanto a capacidad de cómputo o de cognición, el rastrear cada uno de las fuentes hasta su raíz, y estaríamos construyendo sobre ladrillos podridos y dificultaría la construcción de información. Entonces hay protocolos, de hecho hay uno en GitHub, hay estos que están haciendo Adobe, Google, Microsoft, en los que le colocan metadatos inamovibles para identificar lo que es generado por IA. Esta va a ser una especie de salvación, pero es una especie de evitar el canibalismo, porque si Google requiere entrenar modelos, pero Google genera con sus modelos información espuria, entonces Google cada vez va a tener modelos peores y se vuelve una fuente de verdad que se alimenta a sí misma, pero se puede alimentar a sí misma con basura. Y sabemos que en programación basura entra, basura sale. Necesitamos poder separar lo que es verdadero y lo que es humano de lo que no es humano, aunque sea por esta etapa en la que todavía no es perfecto lo que no es generado por humanos. De hecho, tampoco lo generado por IA, pero al menos tenemos un grado de comprobación, ¿no? De revisión humana. Pues esto es todo lo que alcanzamos a platicar. Pregunta a Sonia, ¿cuál es mi opinión sobre la generación de información de la IA con base de datos generados por IA? Ay, eh, los datos sintéticos, supongo que te refieres a datos sintéticos, depende de en qué área estés. Si son áreas subjetivas, es maravillosa. O sea, cuando usas datos sintéticos para cosas subjetivas, por ejemplo, que una imagen sea bonita, o generación de imágenes fotorrealistas, pues es espectacular porque son modelos que pueden ir alimentándose a sí mismos y generando cada vez más conocimiento, pero casi siempre necesitas tener algo que los evalúe objetivamente. Puede ser el ojo humano, es decir, si un humano se da cuenta de eso. Puede ser como los de OpenAI, la evaluación humana, a ver qué tanto le agrada a personas reales. Puede ser, por ejemplo, en código, que el código, o sea, que literalmente compile, que no de errores de lint, que no de cosas así. Pero en datos críticos no hemos encontrado manera de hacerlo funcionar. O sea, por ejemplo, en imágenes médicas, algo que parece un punto puede ser un cáncer muy drástico. Y si tú lo ocultas y generas una imagen sintética que tú no sabes qué es, pero quieres que le quite eso, vas a entrenar a tu modelo a quitar lo importante de la imagen. Entonces, se vuelve muy pesado cuando no tienes una fuente estática de verdad que te permita hacer operaciones de forma favorable. Por eso hoy, por ejemplo, hoy Google sacó Genie 3 y su forma de hacer es que el modelo genera un mundo que sea explorado por humanos, pero así es una fuente de generación inmensa de información, y esa información, digamos, que va a ser un campo de juegos para que los modelos, incluso robóticos, o los modelos de generación de imágenes y los modelos de generación de 3D se entrenen a sí mismos, pero requiere reglas estrictas. Por ejemplo, en ajedrez fue un ejemplo ideal porque teníamos reglas
de ganas cuando pasa esto. Entonces tú puedes hacer iteraciones infinitas para llegar a para generar datos sintéticos de jugadas entre un modelo y otro, porque tengo un árbitro imparcial que es fácil de procesar. En datos médicos no funciona, en datos de varias áreas de ingeniería no funciona, en datos muy matemáticos o muy visuales funciona de lo mejor del mundo. Y ya, ¿quieren abrir su micrófono? ¿Quieren comentar algo? Mi idea siempre fue que fuera un debate, a veces no estoy muy participativo, no soy muy participativo y a veces sí, pero de verdad es que la meta es no hablar solamente yo, porque queremos justamente esto, ¿no? Generar verdad conjunta y comunidad. ¿Alguna duda al respecto? También aprovecho para agradecer que acudieron por el interés. Sé que muchos quieren los beneficios de la IA, pero no quieren sus problemas. Y son muy pocos los que vamos a acabar dedicándonos a sus problemas para que los demás no los tengan. Y qué bueno que ustedes sean parte de quien también toma las espinas de la rosa, porque sabe que es una rosa completa. Gracias, Sonia. Gracias, Ana Berta. Gracias, Gabriela. Gracias, José Ever. Gracias, Frank. Gracias, René. Gracias, Carla, por estar aquí. El doctor Héctor. Lourdes.